¿Cómo está, doctor? Le saludan Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, Rubén, Antonio, un gusto nuevamente estar con ustedes a través de la Razón Radio. Un saludo extensivo para todos los quienes nos escuchan. En otras funciones ya Max Enríquez, seguramente preocupado por los casos de distintas enfermedades que están afectando a los cruceños en particular. Para empezar, ¿a qué se debe este fenómeno, Max? ¿Es cíclico o hubo algún descuido de las autoridades departamentales de salud? Porque no solamente es meningitis, hubo casos Varios casos, ¿no? ¿no? De Sí, otras sí. enfermedades desde diciembre del año pasado. Max. Sí, tenemos que decir bueno, el resultado del descuido durante la pandemia, de no llegar a los establecimientos a vacunar a nuestros niños, tiene un efecto y este es el resultado de eso, ¿no es cierto? Descuidar un esquema de vacunación cuando teníamos niveles muy buenos, diríamos nosotros, no excelentes, pero buenos, arriba del 82, 85%, 87% de vacunados, y hoy cerrando con 69, 70%, pues hace que haya un acúmulo de susceptibles. ¿Qué quiere decir? Un montón, un grupo de niños no vacunados que estamos poniendo en riesgo la salud de ellos, pero también del resto de la población. Entonces, este es el resultado de no mantener las acciones, de no mantener esos esquemas de vacunación completos. Nos descuidamos y reaparecen estas enfermedades. Y claro, casualmente, pero tampoco no es tan casual. Sabemos que Santa Cruz, una ciudad, un departamento tan grande que alberga y trae turismo, vienen gentes migrantes de otros departamentos. Entonces, todo esto confluye cuando hablamos de estas enfermedades. Y ahí está tosferina desde octubre, noviembre del año pasado. Hemos tenido casos de meningitis hace unas semanas atrás. Bueno, van a seguir apareciendo estas enfermedades en la medida que no vayamos atendiendo programas como son los de prevención a través de vacunación. Viceministro, si nos puede reportar, por favor, el diagnóstico de la situación de salud en Santa Cruz, qué enfermedades están afectando, qué enfermedades generan preocupación. Pues nos preocupa todavía tosferina, aunque han bajado los últimos días el número de casos. Hemos reportado 6 casos el 15 de agosto. Todavía estamos hablando de que tenemos como 789 casos acumulados desde la gestión pasada. Hay casos activos como 345, hay 8 fallecidos. También se han recuperado más de 436 pacientes o personas, y eso nos está mostrando de que tenemos que seguir trabajando en el departamento para que estos 740 casos no vayan aumentando. Han habido casos en Beni, en Pando, en La Paz, en Oruro, en Chuquisaca, que han asimilado también con mucha responsabilidad y han sido más contundentes, diríamos nosotros, en el bloqueo que se ha establecido allá para este grupo o en este brote. En Santa Cruz hemos tenido serias dificultades cuando se inició los casos de tosferina. Han habido 36 días de paro y ahí estaba pues el resultado, ¿no es cierto? No hemos podido controlar porque nuestras brigadas no se podían desplazar para poder hacer un control oportuno, y hoy estamos sufriendo esto. Pero nada, tenemos que seguir trabajando. Hemos enviado brigadas, están trabajando las brigadas. El día de ayer se han aumentado muchas más vacunadoras para seguir y cumplir con un plan establecido, coordinado entre el Ministerio de Salud, el CEDES y el municipio. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Un gusto conversar otra vez con usted. Antonio le saluda. ¿Cómo está, Eh, Antonio? Quería que nos explique un poquito, porque hay mucha preocupación también en Santa Cruz por esto de la meningitis. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Cómo se contagia? ¿Qué tan peligrosa es? Cuéntenos. Y al mismo tiempo también, ¿qué datos hay en Santa Cruz? Miren, en Santa Cruz se han presentado tres casos. La meningitis es una infección inflamación en el cerebro, en unas capas como piel que cubre el cerebro, diríamos unas membranas. De ahí se llaman meninges, de ahí viene el término de meningitis, porque hay una inflamación de estas.
esta va a provocar pues algunos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, rigidez del cuello, que serían entre los síntomas más importantes a tomar en cuenta. Y bueno, ¿a través de qué o por qué? Porque hay una circulación de virus y hay bacterias, ¿no es cierto? Pero también tenemos que mencionar que al tener esta enfermedad, es una enfermedad también para nuestros niños controlable y a través de la vacunación. Tenemos una vacuna que es muy importante que se las aplique, una antineumocócica llamamos, que son los neumococos, la principal fuente, y también tenemos para la meningitis. Entonces, es importante considerar estas dos patologías, o más bien estos dos agentes patógenos para poder hacer el control. Es una enfermedad que realmente preocupa porque puede ser y es mortal, ¿no? Es fulminante, también es muy rápidamente, se disemina al estar afectado el cerebro, compromete órganos vitales muy importantes y pues el resultado es muerte. Hemos tenido 2 casos de muerte, 2 personas que estaban recluidas en la cárcel en Palmasola, una señora de 46, otra señora de 26 años, aunque estos eran provocados por Neisseria meningitidis. El caso de la menor de 5 años es por Streptococcus pneumoniae, entonces es fácilmente controlable si es que tenemos esquemas de vacunación también completos. Ahora, doctor, estas enfermedades, la meningitis, ¿es propia de alguna región? Digamos, alguna temperatura, clima cálido, temperaturas fuertes, en fin, o puede también presentarse acá en el occidente, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Explíquenos, por favor. Sí, se puede presentar, no es propia de climas cálidos. Es probable es posible que se pueda presentar en lugares donde hay bajas coberturas, donde no hemos tomado en cuenta. Ahora, pues es también propia de la temporada porque está asociada siempre a cuadros respiratorios que pueden provocar infección de los senos paranasales, decimos nosotros. Aquí como en la frente, en la parte entre la nariz y la frente, hay unos huecos que a veces por una sinusitis se pueden empezar a inflamar estos y esas infecciones pueden pasar hacia el cerebro. Entonces es propio de la temporada. Pero sí podría presentarse en cualquier lugar del país. Doctor, ahora aprovechemos también la oportunidad para preguntarle, ya está terminando el invierno, ¿cuáles son el análisis que han hecho sobre las IRAS, por ejemplo, y el mismo COVID? Han ido bajando, entendemos, los casos. ¿Qué evaluación tiene, doctor? Sí, bueno, estos últimos días hemos tenido y hemos sentido un frente frío, de seguro que van a incrementarse, estamos un poco resfriados también nosotros, pero es propia de la temporada. Se dice que podría ser el último bloque frío que podría ingresar al país. Ya vamos a empezar una otra temporada que también es propicia para generar estos cambios bruscos de temperatura, también podrían generar cuadros de infecciones respiratorias, pero por ahora están controladas, no tenemos ninguna dificultad sobre estas, van a ir pasando y ya bueno, lo que hace a COVID también hay una disminución sustancial, no quiere decir que ha desaparecido, todavía no se conoce muy bien el comportamiento, no es como la influenza que ya sabemos que es de la temporada de invierno. Ojalá que COVID tome también esas mismas características, así vamos a tener un esquema de vacunación adecuado también y no estar todo el año con estos sobresaltos que podría determinar la presencia de nuevos brotes de COVID. Doctor, hablamos siempre y ya hace mucho de la baja cobertura de algunas vacunas, no solo la del COVID. Muchas otras vacunas, como usted dice, que las hemos descuidado. ¿Hay alguna medición, algún porcentaje en cuánto hemos bajado y cuánto tendríamos que recuperar, doctor? Miren, a estas alturas más o menos que estamos con datos de agosto, de julio, deberíamos de estar en un 50% de cobertura. Estamos más o menos en el rango entre el 30 y 33% de cobertura. Es decir, casi un 17% por debajo de lo ideal, ¿no? Esto nos obliga a analizar estas situaciones. Vamos a tener comités de análisis de información para ver qué nuevas estrategias se pueden utilizar
para poder revertir estos datos y llegar al fin de gestión con mejores porcentajes de vacunación en el país, ¿no? Estábamos certificando en busca de una certificación o recertificación en el país libres de polio y sarampión. Se han tomado acciones muy contundentes. Hemos tenido calificaciones entre el 85 y el 90 y el 100%. No hay casos de sarampión, no hay casos de polio. Eso es muy bueno para el país, pero estas otras enfermedades necesitan también de ser controladas, ¿no? Y eso es a través de la vacunación. Por eso instamos. Están las vacunas, está el personal, está el establecimiento de salud, pero si la población no acude a buscar o llevar a sus niños, entonces ahí sí tenemos un problema y esto es lo que nos está sucediendo en este momento. Ahora, doctor, ¿es solo problema o consecuencia de la pandemia? ¿Solo porque la pandemia no podíamos llevar a los niños a vacunar o hay otros factores también que influyen? Bueno, con la pandemia se han incrementado, ¿no? Pero de repente hay una corriente también entre los padres jóvenes de no llevar a vacunar a sus hijos, ¿no? Yo creo que tú, yo y todos los ya mayores hemos llegado a ser vacunados porque nuestros padres también eran más conscientes de poder hacer esta actividad. Hoy en día la infodemia también cala muy profundo, claro, en la gente, en los padres más jóvenes, y ahí están en un dilema, ¿no? ¿Es bueno vacunar? Claro que es bueno vacunar. Hemos erradicado enfermedad como la viruela, estamos en proceso de erradicar poliomielitis, estamos en proceso de consolidar la eliminación de sarampión. ¿Cómo se ha logrado esto? Con vacunación. Entonces pedimos a estos padres jóvenes que también acudan con sus niños y que nos preocupemos. Es la única forma en la que vamos a controlar y erradicar enfermedades, es a partir de la vacunación. No hay otra metodología para hacer esto. Viceministro, sin embargo, los casos de meningitis y otras enfermedades han tenido mayor incidencia en Santa Cruz. Tal vez hay un fenómeno político ahí, porque usted recordará, viceministro, que el año pasado hubo descuido, por lo menos lo vemos desde aquí, en el paro de 36 días. Las autoridades han estado ocupadas en movilizaciones en vez de estar gestionando reuniones con el gobierno para una eventual atención de estas emergencias. ¿Por qué en Santa Cruz solamente y no, por ejemplo, en La Paz, en Oruro, en Cochabamba o en otros departamentos la prevalencia de estas enfermedades? Sin duda que ha tenido su factor muy importante. Yo recuerdo que habíamos llegado a Santa Cruz justo con los bloqueos de esos 36 días y no podíamos hacer un desplazamiento a 2 cuadras, ¿no? Entonces, nuestro carro que llegaba desde el PAI La Paz, desde el nivel nacional, tenían las vacunas. Estábamos queriendo hacer una distribución más rápida, no podíamos movilizar las brigadas. Las brigadas a mediodía se retiraban de las actividades de control. ¿Por qué? Porque a partir de mediodía se intensificaba. Entonces alguien que vivía en el Plan 3000 y estábamos en la zona norte, el desplazamiento le costaba como 50 bolivianos porque había que pagar moto, había que pagar a quienes bloqueaban, había que pagar al mototaxista. Todo impedía que podamos hacer, ha impedido que podamos hacer un control. Entonces el efecto también de eso, el resultado de eso es lo que ahora estamos sufriendo, ¿no es cierto? Hemos tomado en cuenta un paro, ya bueno, con las características que todos conocemos, pero nos hemos descuidado de que había un factor muy importante como era el inicio de un brote de tosferina en la ciudad de Santa Cruz. Viceministro, si podría recordar a nuestra audiencia, por favor, el esquema de vacunación al que deben sujetarse los padres de familia para evitar enfermedades posteriores de sus hijos. Tenemos 14 vacunas, entiendo, más la vacuna que vendrá para el COVID-19, serán 15 seguramente. Por favor, podemos recordar eso. Lo que tenemos que mencionar a nuestra población es de que hay esquemas de vacunación y para esta enfermedad como es la tosferina tenemos la vacuna pentavalente. Esta vacuna pentavalente protege de difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B e influenza B de tipo B. Entonces, son 5 las patologías que va a proteger y estas se aplican a los 2, a los 4, a los 6 meses, al año y medio y a los 4 años. Por este brote estamos acortando el tiempo
Entonces se empieza a aplicar al mes y medio, a los 2 meses y medio y a los 3 meses y medio. Es para poder evitar que nuestros niños se contagien. Pero también tenemos otras vacunas. Estábamos hablando de meningitis y ahí tenemos una vacuna como es la antineumocócica, que hay que aplicar también a los 2, a los 4 y a los 6 meses. También tenemos la vacuna de la fiebre amarilla. Recordemos que hemos tenido casos de fiebre amarilla y también en Santa Cruz hemos tenido casos de fiebre amarilla. Entonces eso para el menor de 1 año, más bien de 1 año a 2 años, ahí se aplica esta vacuna, una sola dosis. La vacuna para la VPH es otra de las vacunas que evita y el cáncer cervicuterino en las niñas. Tenemos un esquema de una sola dosis, porque ahora antes aplicábamos 2, pero por los últimos estudios se ha visto y es solamente con una dosis que podemos evitar el cáncer cervicuterino. Y así tenemos otros tipos de vacuna que vamos aplicando en el PAI nacional, en cada uno de los establecimientos, más de 3.500 establecimientos, en los cuales sí estamos abocados a hacer prevenir antes que lamentar. Doctor, ahora hay algunas personas que han recibido la vacuna hace años, como dice usted, pero la pregunta era, yo estaba hablando con algunos amigos en Santa Cruz, justo sobre estos rebotes de la meningitis y demás. Pero a mí me han vacunado hace varios años. ¿Necesito un refuerzo? ¿Necesitamos en algún momento un refuerzo, doctor? Los que han sido vacunados antes de su primer año y ahora ya tienen, digamos, 20, 30 o 40 y necesitan algún tipo de refuerzo. Lamentablemente en el esquema nacional nosotros tenemos solo al menor de 5 años, ¿no? Para las personas mayores, pues tenemos que hacer un diagnóstico oportuno y el tratamiento que es en base a antibióticos, ¿no? Y no esperar, siempre decimos, es mejor antes que después. Y bueno, esto es lo que en otros países se han establecido algunas otras vacunas que nosotros no contamos en el país en este momento. Sí, pero ¿y si se lo puede hacer de forma privada de repente, doctor? Sí, hay en el sector privado, hay. ¿Es aconsejable en todo caso, digamos, en Santa Cruz, donde hay rebrote de estas enfermedades? Lo que nosotros pedimos siempre que no haya una automedicación y las determinaciones va a ser cómo estamos haciendo las medidas de control. Si encontramos pacientes que están a nuestro alrededor y han sido diagnosticadas, tenemos que evitar ese contacto, que todavía insistimos, hay medidas de protección como el barbijo, el lavado de las manos, que van a evitarnos, ¿no es cierto? No vamos a poder eliminar esta enfermedad porque es una enfermedad comunitaria. Los 2 casos que se presentaron son meningitis por otro tipo de bacterias que están en el medio, están en el ambiente, en lugares hacinados. Entonces ahí lo que hay que hacer es un tratamiento profiláctico, tomar los medicamentos, los antibióticos, si hemos entrado en contacto. Esta sería nuestra recomendación más que utilizar una vacuna. Doctor, ahora ya fíjese cómo pasa el tiempo, ya estamos en agosto, sí, ya hemos pasado la primera quincena de agosto. ¿Cómo se va a trabajar la planificación para el próximo año? ¿Lo van a hacer igual que el año pasado? ¿Reuniones con los distintos departamentos? En fin, ¿eso ya lo están pensando, doctor? Sí, este es el mes oportuno para ver cómo hacemos que los municipios incorporen presupuestos para estas campañas de vacunación. Tenemos que recordar y pensar que sí hay un movimiento bien inusitado, lo que está ocurriéndonos en Santa Cruz, podría pasarnos en los otros. Y si no encontramos los recursos económicos disponibles según POA, no vamos a poder dar contención. Nosotros estamos apoyando actividades que deben ser tomadas en cuenta por la gobernación, por el municipio. Nosotros solamente vamos a contribuir, no queremos en ningún momento y tampoco pretendemos reemplazar esas. Pero ¿cómo lo hacemos si es que no hay en el presupuesto? Pues va a ser más difícil tomar algún tipo de acción. Es el momento oportuno y por eso que estamos empezando a reunirnos ya en los departamentos para hacer los comités de análisis de información del PAI y de esa manera ver cómo vamos a revertir esta situación. No podemos quedarnos estáticos, sino que tenemos que proyectar la siguiente gestión con más recursos para poder hacer lo que estamos haciendo. Estamos preparándonos frente a cualquier otro tipo de contingencia. Ayer entregábamos refrigeradores
con características muy especiales para poblaciones vulnerables, como son los lugares inaccesibles. Son refrigeradores precalificados a panel solar, porque necesitamos protegernos también en esas poblaciones más alejadas. Y así vamos a continuar durante todo este periodo. Ha sido una segunda entrega, vamos a tener otras más en el transcurso de las siguientes semanas para fortalecer. Desde el nivel nacional estamos apoyando, pero tenemos que tener una respuesta local y departamental.